Bienvenidos a este canal de divulgación, en donde hablaremos diferentes temas acerca de la violencia contra la mujer. Temas que las personas generalmente no se atreven a tocar por el miedo al que dirán o el miedo a ser juzgados por las personas. Eh, Hablaremos sobre estos temas porque nuestro objetivo es llegar a ayudar a las personas que están pasando por distintos tipos de violencia en sus hogares, en sus trabajos o en cualquier parte de su vida. Eh, Además de ello, queremos que con este canal de divulgación las personas se enteren cómo es que la violencia contra la mujer afecta no solo a las mujeres, sino también a las personas que se encuentran a su alrededor y a nuestra sociedad. Pero el día de hoy hablaremos específicamente sobre la opresión contra la mujer y contra el machismo. Eh, Sin nada más que decir, iniciamos. Licenciada, buenas tardes. Es un gusto tenerla aquí en esta entrevista en donde hablaremos acerca de la violencia contra la mujer. Y me gustaría iniciar con la primera pregunta, la cual es, ¿podría hablarnos de su experiencia laboral en el campo de los derechos de la mujer? Claro que sí, gracias Byron por la invitación. Para mí es un gusto compartir la experiencia y lo que he logrado comprender y aprender durante el transcurso de mi carrera profesional. Fui directora jurídica de la Unidad de Violencia contra la Mujer en la Defensoría de la Mujer Indígena. Ahí empecé los primeros pasos a conocer acerca de cómo en Guatemala se ha dado este fenómeno tan compacto, tan reciente, en el que las mujeres se ven afectadas por violencia. También tuve la oportunidad de ser parte de los abogados que trabajan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Tuve oportunidad de ver casos a nivel internacional sobre violencia contra la mujer. En otros aspectos también tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones internacionales, trabajando como abogada legal y asistente legal, en el que pudimos trabajar en el área de investigación sobre cómo se daba la violencia en América Latina. Entonces, el campo en el que me he desarrollado en su mayoría ha sido en el campo de la mujer, de los derechos humanos de la mujer. Muy bien. Para empezar a hablar sobre el tema, ¿nos podría decir qué es la opresión contra la mujer? Claro que sí. La opresión contra la mujer lo podemos entender como un acto de violencia contra la mujer. Alguien podría decir también que es cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o hasta la muerte, tanto en el ámbito pues, privado como público, ¿verdad? Privado se refiere a la situación de su propio hogar y público cuando pues, ella está en un lugar trabajando o yendo a la calle, a eso nos referimos respecto a la opresión contra la mujer. Mm, Y nos podría decir qué es el machismo. El machismo también tiene mucha similitud respecto a que es una forma de ver a la mujer con discriminación. Machismo y violencia parecen ser términos que van de la mano. Es discriminación, rechazo a la mujer. Es una actitud o manera de pensar de que quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Y entonces podemos entender que el machismo va de la mano con la violencia y con la superioridad ante la mujer. Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer, considerándola inferior al hombre.
Muy bien. Y entonces en este momento nos podría explicar por qué es que ocurre el machismo. Bueno, mire, lo que hemos visto, Byron, que el machismo se ha dado a nivel universal. Es un aspecto que no podemos hacer excepción en ningún país, salvo que esté, aún cuando esté sumamente desarrollado. Se han hecho estudios en el que se ha demostrado que hay mujeres víctimas de machismo. ¿Por qué ocurre este machismo? Por la falta de de falta de seguridad y de acceso a la justicia que falta en el país. Es decir, se ha desarrollado porque de generación en generación se le ha enseñado al niño o a la niña que quien es superior es el varón o el hombre, ¿verdad? Y quien es inferior siempre seguirá siendo, desafortunadamente, eso es lo que se enseña en varias generaciones, que es la mujer. ¿Por qué ocurre el machismo? Hay distintas situaciones que le podría yo explicar, pero por ejemplo, en nuestro país es algo cultural, es algo que se ha venido dando de generación en generación. Usted ha escuchado que somos muy patriarcales, que domina el hombre sobre la mujer, también porque nuestra población, más del 80% es indígena, y en la cultura indígena domina mucho el machismo, siendo que las mujeres no han tenido esa posibilidad de estudio, de desarrollarse como mujeres, entonces tienen que estar sujetas a sus esposos. Las mujeres representan el 70% de la población mundial, viviendo bajo pobreza. O sea, su salario podríamos decir que es entre un 10 y un 30% menor que el de los varones. Ellas son responsables de 2/3 del trabajo realizado en el mundo, pero reciben solo el 10% de los beneficios. Imagínense. Eso es un gran ejemplo de machismo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta claramente que la mujer sigue siendo sujeta a inferioridad. Entonces, son propietarios de tierras, son propietarios de vehículos, regularmente cuando compran en pareja, que queda a nombre de él, porque él es el que nos va a tener más seguridad. O sea, propiedades a nombre de las mujeres, a nombre de ellas, carros, vehículos, etcétera, que se lleguen a comprar, están siendo no a nombre de los varones, ¿verdad? Por la misma situación de superioridad. Lamentablemente, el factor justicia, Byron, en los países en desarrollo, como el nuestro, no es eficaz, no tiene una pronta resolución cuando las mujeres son víctimas de injusticia o de violencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta a claras que la justicia no es pronta? Entonces los hombres o los machos, ¿verdad? O los hombres que son machistas, desafortunadamente siguen haciendo esos actos de violencia contra la mujer, contra la cónyuge, y saben que no van a ser castigados tan pronto como alguien hubiera esperado, ¿verdad? O una mujer hubiera esperado. Esas son las formas de por qué el machismo se da, la violencia contra la mujer se ha vuelto parte de la cultura. Desafortunadamente nos damos cuenta que en las calles, en varios lugares, las mujeres son víctimas de acoso. La falta de leyes que regulen estos actos machistas son los que motivan o generan, hacen que estos actos machistas pues sigan tratados con normalidad. Licenciada, muchas gracias. Em, Ahora nos podría decir cómo es que el machismo llega a afectar física y psicológicamente a las mujeres. Claro que sí. Tuve la oportunidad de asesorar a una dama, ¿verdad? Quien fue víctima de violencia contra la mujer por su propio cónyuge. Ella llegó bien afectada psicológica y físicamente. ¿Por qué? Porque el hombre la amenazaba, no servís para nada, no estás dando nada a la casa, solo te estás encerrada, solo tu trabajo es ver a los hijos y no aportas al hogar. Entonces,
el, el victimario, que en este caso es el cónyuge, ¿verdad? Trató de llenar a la mente de la esposa que no servía para nada y que de lo único que servía era para dar hijos. Entonces ella llegó a afectar tan mal emocionalmente, psicológicamente, que nos exponía que inclusive ella ya había querido quitarse la vida, porque si había venido a este mundo sin ningún objetivo, no tenía sentido seguir viviendo. Entonces, ¿cómo afecta a las mujeres? Les afecta en muchos aspectos. Psicológicamente, ellas emocionalmente no se quieren, emocionalmente se sienten perdidas, ¿verdad? Ni siquiera, pues, tratan de verse mejor, de sentirse mejor, de saber que el trabajo que hacen en el hogar es un trabajo muy duro y por lo tanto, tanto lo que está haciendo el hombre como la mujer es un hogar y ambos están aportando, ¿verdad? Y a los dos tiene que tratárselos con igualdad. O sea, lo que le afecta la afectación es inmensa, Byron, ¿verdad? Porque ella cree que es solamente un sujeto, no es un objeto para la sociedad. El hacer creer que ella es la culpable por el simple hecho de ser mujer, la oprime. De ahí vamos a esa palabra de opresión, porque el hombre, el victimario, trata de oprimir y hacer creer que ella es inútil. Y esto hace que ella no acuda a pedir ayuda, que no acuda a un centro de apoyo para salir de esa violencia y se vuelva víctima del cónyuge. Muy bien. Ahora, ¿por qué cree que sigue existiendo el machismo en la sociedad actual, ya después de haber pasado de existir desde hace mucho tiempo? ¿Por qué es que no ha cambiado esto? Mire, una de las explicaciones más simples que yo le podría dar es de que se ha transmitido de generación en generación. Se ha vuelto parte de la cultura de un país, desafortunadamente. Se ha vuelto parte del diario vivir de los hogares. Y desafortunadamente quienes son testigos de esto son los hijos. El niño, la niña, se da cuenta cómo el padre trata a la madre. Y cuando él ya crece y se vuelve ya todo un adulto, se repite este círculo de violencia. Ese es uno de los motivos más espontáneos o más claros en el que yo le puedo decir por qué el machismo no logra evadirse, ¿verdad? La falta de conocimiento, la falta de aceptación, la falta de igualdad hacia una mujer, entre un hombre y una mujer, es lo que hemos visto que se ha dado en cada acto de violencia. Esas son las consecuencias porque una situación conlleva a otra. La niña crece creyendo que es menos que un hombre. La niña que atestigua que a su mami le están pegando porque su papá es el hombre y porque el padre tiene el derecho de pegarle, crece con esa idea y nuevamente el círculo, ¿verdad? Usted ha escuchado el círculo vicioso. Vuelve a repetirse en los hogares. Se buscan a un esposo que las violenta, que las trata mal, a ellas ya les parece normal. ¿Por qué? Porque desde niña también han sido testigos que la madre ha sufrido esa violencia. Ahora hablando un poco más sobre nuestro país, ¿usted cree que en Guatemala sea difícil erradicar el machismo? No creo que sea difícil. Ha sido bien, mire, si comparamos 10 años de hoy para atrás, podemos ver claramente que hay un gran cambio respecto a la igualdad de género en cuanto al hombre y a la mujer, ¿verdad? ¿Saben qué debemos tomar en cuenta? Que somos un país que estamos sufriendo consecuencias post-conflicto armado. Y eso es algo muy interesante, porque el conflicto armado nos trajo demasiada violencia, demasiada separación de familias, demasiada pobreza, afectó la economía. Entonces nosotros, ya los guatemaltecos que estamos en esta generación, nos damos cuenta de que ya no, esa violencia ya no puede seguir, ¿verdad? El militarismo ya se quedó atrás.
No podemos seguir creyendo que los militares nos van a representar cuando lo único que pasó en ese entonces fue oprimir al pueblo, callándolos, ¿verdad? Violentándolos, silenciándolos. Entonces, es difícil, sí es difícil, Byron, que la violencia en Guatemala se pueda estar evadiendo, se pueda estar erradicando, pero no es imposible. Hay bastantes organizaciones ya de la mujer que apoyan a la mujer, organizaciones feministas que tienen ese fin de información, ¿verdad? Informar, darle a conocer a la mujer que tiene derechos y tiene obligaciones, al igual que el hombre tiene derechos y tiene obligaciones. Muy bien. Y ya para culminar, ¿usted nos podría decir qué es lo que podemos iniciar a hacer para que deje de existir o al menos disminuya el machismo? Claro que sí. Mire, debemos de aceptar primero que vivimos en una sociedad compleja, en el que no existe igualdad, en el que la religión es parte de este machismo, en el que la violencia ha sido parte de esta cultura y que somos de una u otra forma hemos sido testigos de cómo la violencia se ha apoderado y ha incurrido tanto dentro de los hogares como fuera de ellos, ¿verdad? Lo que necesitamos, Daniel, en estas circunstancias, como un país como el de nosotros, es dar más información. En nuestros círculos pequeños en el que nos desenvolvamos, es importante informar, decirle a la primita, a la sobrinita, a la hija pequeña que tiene derechos, que ella puede decirme qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Empoderar a las mujeres para que denuncien y no teman de sus agresores. Ese es un gran inicio como para poder dar un cambio drástico, dar un cambio dentro del hogar. Yo siempre he sido partidaria que si en el hogar se enseñan buenos principios, cuando estos niños lleguen a ser adultos, lo van a reflejar. Si yo le enseño a mi hijo varón que tiene que respetar a su hermanita y que tiene que ayudarla en los momentos que ella lo necesita y ella lo quiera, cuando ellos sean grandes, lo van a reflejar en su hogar, ¿verdad? Las mujeres no solo necesitan ser valientes, sino necesitan tener la libertad para expresar. Cuando una mujer es víctima de su cónyuge o de su pareja, también es víctima de hablar. No tiene esa libertad de sentirse con autoestima suficiente para ir a los tribunales y denunciar el problema que está pasando dentro de su hogar. Necesitamos en este país que se actúe con una justicia pronta para evitar muertes violentas de mujeres. Ese es un gran tip para que nosotros podamos ver y que pueda disminuir, al menos en un porcentaje, el machismo. La mujer víctima de violencia necesita vivir, no sobrevivir. Es algo que es muy importante. Escucharlas y creer en ellas es muy importante. El problema es que se les escucha y no se les da ninguna atención, entonces ellas siguen siendo víctimas de violencia. Algo muy importante para que el machismo deje de existir es enseñar a la próxima generación y aprender de ella, ¿verdad? Si nosotros enseñamos a nuestros pequeños, los pequeños les enseñarán a sus hijos cuando ellos tengan hijos, y entonces esa mentalidad machista que se ha venido sufriendo de años podrá ir cambiando en un gran porcentaje, ¿verdad? Comprender que la mujer tiene sentimientos, tiene decisión, tiene poder de decisión, tiene un espacio en la sociedad. Comprender que la mujer es un sujeto de derecho y no un objeto de violencia. Eso es muy importante que tanto la mujer como el hombre lo logren entender. Y demostrar una oposición completamente
demostrar la oposición a la cultura de violencia, ¿verdad? Cualquier acto de violencia que se dé entre niños es mejor evitarlo y decirle no, no es posible que sigamos con esa cadena de violencia, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo decir es que el derecho de la igualdad entre el hombre y la mujer debe de existir. Y existe, hay leyes, ahora hay leyes en nuestro país que respaldan los derechos de la mujer. Pero si ellas no están informadas, si no saben que se les puede ayudar, este machismo, esta desigualdad va a seguir pues por un largo plazo. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por hablarnos más sobre este tema el cual son temas que generalmente no se tocan porque son muy delicados o porque son muy difíciles de hablar sobre ellos. Entonces, sí, le agradezco bastante por habernos ampliado más la información acerca de la violencia contra la mujer. A la orden, Byron, para mí es un gusto poder colaborar en este proyecto que usted está realizando. Espero que este video de divulgación les haya gustado y que les haya parecido interesante saber acerca de este tema y cómo es importante que estos temas sean discutidos para que tomemos conciencia como sociedad y como personas. Si quieren más videos acerca de la violencia contra la mujer, suscríbanse, den un me gusta y activen la campanita para no perderse de un video como este. Soy Daniel Ron y nos vemos en la próxima. Adiós.